Días, ¿qué Buenos tal? días. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá estamos con el doctor y me gustaría en esta oportunidad que te presentaras. ¿Qué estás haciendo acá en el Uruguay? Me gustaría que te presentaras y que justamente me digas qué es lo que estás realizando acá en el Uruguay en el día de hoy. Bien, yo soy el doctor Demian Gluchowski, soy médico especialista en fertilidad, soy médico de staff en CEGIR, una clínica de Buenos Aires, Argentina, y soy el director científico en esa clínica. Y vine a Uruguay, lo mismo que hago en muchos lados, a tratar de hacer divulgación científica. Esto significa juntarme con gente que necesita saber sobre, en este caso, fertilidad y que no tiene la posibilidad o le cuesta acercarse a ver un médico, a una clínica, a un consultorio, o que no tiene la posibilidad de tenerlo en la misma mesa, sin escritorio de por medio, para hacer algunas preguntas. Entonces nos juntamos con un café de por medio, algo descontracturado. En general les pido que me manden algunas preguntas para, bueno, saber cuáles son las inquietudes, y a partir de esas preguntas inicio una charla que es muy linda, donde, bueno, trato de responderlas, de contarles en qué anda la medicina reproductiva. Suelen haber nuevas preguntas a lo largo de esa charla y, bueno, en general son un par de horas donde la idea es esa, hacer divulgación científica y que más información del área de la medicina reproductiva, de la fertilidad, pueda llegar a pacientes que tal vez no han tenido ese contacto previamente o que necesiten escucharlo nuevamente de boca de otro médico. Qué bien, qué bien. Y bueno, ¿sabes qué? Me gustaría saber, porque yo estuve estudiando un poquito de lo que haces. En el 2004 vos recibiste un llamado, ¿verdad? En el cual ahí me gustaría que me contaras cómo fue ese momento tuyo, qué significó para ti. Es para la clínica. Cuando... En el 2004 fue. Correcto. Yo, ¿te acordás que te llamaron y te propusieron trabajar en CEGIR? Exacto. Yo en el año, efectivamente, yo en el año 2003-2004 hice mi fellowship en reproducción asistida. A fines de 2004 se contactan conmigo de CEGIR. Yo, bueno, obviamente halagado y nervioso y feliz de tener esa primera entrevista en lo que es la primera clínica de fertilidad en Argentina, y una clínica muy importante, de mucho renombre, donde las personas o los médicos más importantes de aquel momento habían salido de CEGIR. Y bueno, y voy a una entrevista donde me ofrecen ser el coordinador de ovodonación. En aquel momento la ovodonación era algo que no estaba muy difundido, ni entre los pacientes seguro que no, entre los médicos por supuesto sí lo sabíamos, pero no estaba en todo caso muy organizado, ni en Argentina, ni me atrevería a decir en el resto de Sudamérica. Así que era tratar de poner en marcha un programa de donación nuevo, organizado, diferente y que sea referente para pacientes de otras partes del mundo. Así que, bueno, obviamente la respuesta fue sí, ser parte de CEGIR. Coordiné ese programa de donación durante 5 años aproximadamente. Fui inicialmente a Estados Unidos, a 2 centros muy grandes, en New York y en New Jersey, para ver cómo funcionaban los programas de donación, y luego volví e hicimos los cambios necesarios. Un programa que creció mucho, que funcionó muy bien en aquel momento y sigue funcionando muy bien en la actualidad. Después, a partir del año 2010, entre las pacientes que yo tenía y el programa, que era muy grande, bueno, finalmente formé otra persona para que continúe a cargo de ese programa, y yo continué a cargo de mis propias pacientes. Así que son ya 18 años trabajando en CEGIR, un montón, y la verdad que feliz en este momento a cargo de la dirección científica, también, que para mí es un honor
estar en ese lugar. Felicitaciones, felicitaciones. Acá estamos nuevamente porque tuvimos un pequeño ajuste y estábamos justamente hablando de la ovodonación, la importancia que tiene para todas las mujeres, ¿verdad? Bueno, la ovodonación es un programa, es una opción para todas aquellas mujeres y hombres que no pueden utilizar sus propios óvulos. Es una excelente alternativa. Sin la ovodonación habría muchas personas que no podrían ser mamás o papás. Cuando una mujer puede utilizar sus propios óvulos, está claro que en general elige utilizar sus propios óvulos. Pero entonces, cuando no los puede utilizar, bien por la edad, bien porque la reserva ovárica está disminuida, bien porque intentó muchas veces y esto no funcionó, o bien porque tiene algún problema genético que no quiere transmitirlo. Entonces, la ovodonación surge como una excelente opción. Opción que, de no existir, imposibilitaría a esas personas a ser mamás y papás. Entonces, yo me formé con la ovodonación, inicialmente fue lo que hice, así que lo conozco desde adentro, desde llevar adelante un programa. Vi literalmente miles de mujeres quedarse embarazadas y tener sus hijos con ovodonación. Y el nivel de felicidad es impresionante cuando lo logra. Entonces, cuando a mí me hablan de ovodonación y me preguntan qué te parece que es, yo siempre digo, es una excelente opción para ser mamá y ser papá cuando es necesario utilizar. Y una pregunta que te quiero hacer, que esto es algo que siempre si bien me informé yo también, porque yo también soy producto de una ovodonación, la técnica, ¿cómo es la técnica ovodonación? Es decir, los genes son obviamente de la donante, en este caso tienen la posibilidad a través de cuando implantan en la placenta alguna transformación. Bien. ¿Hay alguna transformación? Porque yo estuve informándome un poquito. Bueno, es buena la pregunta. En primer lugar, los genes vienen principalmente dentro de los cromosomas, digo principalmente porque no solo ahí, pero principalmente están en los cromosomas. Y esa información genética viene del óvulo y viene del espermatozoide. Ahora, hay algo que se llama epigenética, y la epigenética implica algo así como el encendido y el apagado de determinados genes producto del medio ambiente en el que se encuentran. Cuando digo medio ambiente, me puedo referir a alimentación, me puedo referir a medicamentos, me puedo referir a otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente que no conocemos y que hacen que determinado gen en determinadas circunstancias se encuentra algo así como encendido y a veces apagado. Esto que yo digo encendido y apagado desde el punto de vista bioquímico son metilaciones, acetilaciones, es decir, algunas cuestiones bioquímicas. Pero entonces, frente a tu pregunta, los genes vienen de la donante, pero luego en esa panza y en esa casa, en ese entorno, puede llegar a haber algún tipo de modificación que afecta a esos genes. Es importante que sepan todas estas cosas las mujeres, porque nos preguntamos mucho de esto, ¿verdad? Por eso fue la colación, la pregunta que te hice, para que justamente pueda llegar a más mujeres. Y obviamente, hoy por hoy, en cuanto a la ciencia, ¿cuántos adelantos han surgido? O sea, ¿hay algún cambio? ¿Hay algún otro tratamiento sin ser la ovodonación que esté surgiendo hoy por hoy para las mujeres? ¿La posibilidad? Mira, la medicina reproductiva evoluciona muy rápidamente en algunos aspectos. La genética reproductiva también. Desde el punto de vista del laboratorio es esencial, el laboratorio de embriología. Eso hace que los diferentes centros de reproducción en diferentes partes del mundo y dentro de una misma ciudad sean muy diferentes los unos a los otros, porque las incubadoras, los medios de cultivo que se utilizan y la experiencia que tenga el embriólogo
cambia radicalmente la evolución que puede tener ese embrión dentro del laboratorio. Entonces, yo siempre digo que un mal embrión en un buen laboratorio no se convierte en un buen embrión, pero lo contrario sí puede pasar. Un buen embrión que no recibe el cuidado necesario dentro del laboratorio sí puede llegar a dañarse y a que no esté apto para implantarse. Entonces es importante contar con un buen laboratorio. Desde este punto de vista hubo grandes mejoras y avances con las incubadoras, con los medios de cultivo y con las cosas que hacen los embriólogos. Sumado a eso, se está empezando a agregar todo esto de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se está empezando a utilizar en, en esa selección de óvulos, selección de embriones, ranqueo y de alguna manera tratar de pronosticar cuál de esos embriones o cuál de esos óvulos va a dar mejor resultado. Esto en principio hoy estamos en pleno proceso, seguramente va a ser una gran evolución para elegir los mejores al principio y por lo tanto achicar el número de transferencias embrionarias que son necesarias, pero al mismo tiempo pensando en nueva donación y siendo que es común que las mujeres no reciban todos los óvulos de una donante, sino que a veces de una donante algunos reciben unos óvulos y otros otros. Bueno, con estas herramientas tal vez se pueda hacer una mejor división de esa corte ovocitaria, entonces que cada receptora reciba no solo un número parecido, sino que además en términos de pronóstico reproductivo también que sea parecido. Es decir, hay muchas cosas que se están empezando a hacer. Y viste que hoy por hoy la mujer está como haciendo muchas cosas en el día, sobre todo las jóvenes, porque yo te voy a hacer una pregunta para las jóvenes justamente, porque también es muy importante. Las mujeres jóvenes deciden hacer carreras, deciden y van postergando lo que es la maternidad. Sabemos que hay un sistema para las mujeres para que en el día de mañana no se encuentren con esto de que, bueno, la edad avanza y por ende también avanza todo lo que es la reproducción nuestra, ¿verdad? Entonces llega un momento que dicen, bueno, quiero tener un hijo y empiezan los problemas. Bien. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres jóvenes? Bueno, las mujeres jóvenes a las que nos encontramos hoy en el 2023 tienen la gran fortuna de tener disponible y de una manera hoy muy desarrollada y con buenos niveles de éxito la criopreservación de ovocitos o vitrificación. Vitrificación en realidad es la técnica de ovocitos, ¿no? Sí. Congelar óvulos es algo que hace 10 o 15 años seguro era algo que no estaba disponible o estaba disponible de una manera muy poco efectiva porque la técnica de congelación era distinta, era un congelamiento lento y eso hacía, bueno, que los óvulos no resistieran bien al proceso de congelación-descongelación. Hoy con la vitrificación ya muy desarrollada hace más de 10 años funciona muy bien, entonces hoy cualquier mujer que esté, digamos, no hay una edad, pero idealmente antes de los 35 años, para quienes se le pasó los 35 años, antes de los 40. Después de los 40 tal vez es un poco más difícil, no digo que no se pueda hacer, pero en todo caso es más difícil. Pero sobre todo antes de los 40 y si se puede antes de los 35, es bueno congelar óvulos. ¿Por qué es bueno congelar óvulos? Porque, bueno, cuando uno no tiene pensado tener un embarazo pronto y uno no sabe cuándo eso va a suceder, tener congelados óvulos implica tener la posibilidad en el futuro de tener óvulos de cuando esa mujer era más joven, por lo tanto, mayor cantidad y mejor calidad ovocitaria. A medida que pasa el tiempo, las tasas de embarazo van cayendo, entonces caen porque esos óvulos primero reducen su calidad, es decir, hay una mayor proporción de óvulos anormales y además porque la cantidad de óvulos es cada vez menor. Entonces, si cuando pasa el tiempo yo tengo menos óvulos y además poquitos normales, lo mejor que puedo hacer es guardarme óvulos de cuando yo, mujer, era más joven, que son más y mejores,
y tenerlos para el futuro. Y tal vez en el futuro, si no necesito utilizarlos, no los utilizo. Bien. Pero tal vez los utilizo porque no me pude quedar embarazada. O tal vez el primer bebé que yo busque venga espontáneamente, pero cuando quiera tener el segundo, tengo una edad donde se hace más difícil. Tengo esos guardados del pasado. Entonces, congelar óvulos hoy es una excelente opción, que se hace muy bien, que por supuesto requiere un laboratorio muy entrenado, un médico que pueda estimular adecuadamente, porque de vuelta, cuantos más óvulos yo pueda congelar a una edad más temprana, mayores son las chances de éxito que voy a tener en el futuro. Bien, perfecto. Y para terminar, que realmente es muy interesante lo que decís, ¿qué le dirías a la mujer de hoy, ya pasado de los 40? Porque acá tenemos, no sé en Argentina, pero acá en Uruguay nosotros tenemos una ley que ampara hasta los 40 años. Nuestra idea es poder lograr llegar a los 45. A mí me gustaría saber qué opina un doctor de todo esto. Después de 40 años, ¿qué le sugerís a la mujer en realidad cuando quieren tener hijos después de los 40 años y no pueden? Bien. Después de los 40 años, las probabilidades de conseguir un hijo con óvulos propios empiezan a ser bajas. Eso no significa que no sea posible, pero en todo caso no son muy altas. Y hay mucha diferencia si uno habla de los 40, de los 41, de los 42 o después. Entonces, el primer punto es, si vos estás buscando un embarazo y tenés más de 40 años, rápidamente consulta a un médico especialista para que te diga si es necesario avanzar con alguna técnica de reproducción, porque la caída en las tasas de embarazo la pendiente es muy abrupta después de los 40 años. Entonces, todo lo que yo demore en hacer esa consulta son probabilidades de éxito que me voy perdiendo con el paso del tiempo. Lo otro es que la consulta de ese médico especialista sea un médico especialista que te pueda plantear todas las opciones. Cuando yo digo todas las opciones, significa pensar en óvulos propios y pensar en óvulos donados. Yo cada vez que hablo con una pareja, cada vez que hablo con una mujer, no importa que ella tenga 30, 35, 40, 45, le hablo de todas las opciones de tratamientos, incluida la de ovodonación, aun cuando estemos lejos de eso. Porque uno sabe dónde empieza, pero no sabe cuándo termina exactamente o dónde termina. Y después de los 40 años, terminar en ovodonación es efectivamente una opción. Opción a la que para algunos es más fácil pasar y para otros les cuesta mucho. En la medida que uno vaya conversando sobre esto en las diferentes consultas, esa opción se hace una opción más familiar y por lo tanto en algún punto más viable si es que es necesario pasar a esa opción. Después, ¿cuál es el camino? Es muy personal. Hay gente que dice, yo quiero empezar con óvulos propios y lo voy a intentar una vez y si no funciona paso a ovodonación. Habrá otro que dirá, yo lo voy a intentar 2 o 3 veces y habrá otro que dirá, yo paso directamente a ovodonación porque quiero que las cosas funcionen más rápido de lo que fue. Entonces, si bien esto puede estar moldeado por la hormona antimoleriana y la reserva ovárica en general y por la edad, las decisiones son tomadas individualmente. Yo me puedo encontrar con 3 mujeres distintas o con 3 parejas distintas, mismo escenario clínico, 3 decisiones distintas. Entonces, la clave es poder contar todas las opciones disponibles y que a partir de ahí, con información objetiva, esos pacientes puedan tomar la decisión adecuada. Yendo un poquito más profundamente, si hablamos de óvulos propios a esa edad, se plantea además la opción de hacer PGT. PGT es del inglés Preimplantation Genetic Testing, que es un estudio genético preimplantación. Básicamente se trata de que esos embriones que llegan hasta el estadio blastocisto, estos días 5, días 6, en lugar de transferirlos directamente, los biopsiamos y los congelamos. Y vemos cuáles de esos embriones son cromosómicamente normales y cuáles no, y transferimos solo aquellos que son cromosómicamente normales. Esta es una técnica que es cada vez más frecuente, sobre todo en mujeres después de los 40 años. ¿Por qué? Bueno, porque si yo de todos los embriones que voy a tener después de los 40 años
va a haber uno de cada 4, uno de cada 5, uno de cada 6 que va a ser normal, dependiendo de la edad. Entonces eso implica que una alta proporción no va a ser normal. Por lo tanto, muchas mujeres o muchas parejas deciden biopsiar a esos embriones para poder elegir cuál de ellos transferir y cuáles directamente no transferir y evitarme transferencias innecesarias porque iban a ser negativos, abortos espontáneos que iban a surgir por anomalías cromosómicas o niños nacidos con anomalías cromosómicas. Así que el PGT es otra de las opciones disponibles para mujeres que tienen más de 40 años. Bueno, viste que hay otras opciones y que realmente cada vez esto es más nuevo, porque yo no sabía de esto. Yo te agradezco un montón el momento que nos brindaste, porque es muy importante para las mujeres que un doctor pueda acercarse a nosotros. Y para cerrar el tema, me gustaría que le dejaras un mensaje a las mujeres. Mira, en primer lugar, lo que tienen que saber es que una enorme cantidad de personas, de mujeres, de hombres, finalmente van a conseguir ese embarazo. La enorme mayoría, si se animan a dar cada uno de los pasos que tienen por dar. Yo siempre digo que necesitan las 2P, paciencia y perseverancia. Se necesitan de ambas, porque los tratamientos son efectivos, pero no son todo lo efectivo que nos gustaría. Entonces, bueno, es muy usual requerir más de un intento. Por lo tanto, con paciencia y perseverancia van a conseguir seguramente llegar a ese objetivo que es tener un bebé en casa. En relación al médico a elegir, bueno, que elijan un médico que les genere confianza. No todas las características de los médicos, o no todos los médicos con diferentes características son apropiados para todos los pacientes. Cada uno irá consiguiendo el médico que le resulte apropiado, pero tiene que ser un médico que, desde mi punto de vista por lo menos, le brinde toda la información y que esa información esté disponible para que los pacientes puedan tomar una decisión. La decisión no debería ser tomada por el médico exclusivamente, probablemente tampoco solo por los pacientes, sino que el médico debería aportar la información científica disponible, las opciones disponibles y un poco en función de los deseos, preferencias, valores, urgencias, necesidades que tienen los pacientes, irán tomando diferentes decisiones. Y que elijan una clínica que sea confiable. El laboratorio de embriología es fundamental. En definitiva, esto, si tienen un médico en el que tienen confianza, tienen una clínica que funciona bien, tienen paciencia, tienen perseverancia, van a terminar consiguiendo tener ese bebé en casa. Bueno, yo te agradecemos en el nombre del sueño ser mamá de poder darnos esta charla. Esperemos volverte pronto a ver acá en Uruguay. Y bueno, muchas gracias por todo. Por favor, gracias a vos por invitarme y seguro que nos vemos prontito.